Saludos hermanos, en este momento vamos a hablar sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz y su significado. Seguramente para el que es muy joven se puede preguntar 7 palabras, porque yo en mi niñez, mi juventud, en algún momento me hice la pregunta, 7 palabras, y cuando escuchaba alguna de las frases contaba y no eran las 7 palabras. Pero en esta ocasión quisiera decir que no son 7 palabras, son 7 expresiones que el Señor Jesús exclamó durante el episodio de su muerte y resurrección, o su muerte, su tiempo de demostrar o de estar ante los que lo enjuiciaban y el pueblo judío, diciendo que lo crucificaran, mas no sabían qué estaban haciendo. En Juan 19, 17 y 18 dice: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Esto nos invita a presenciar un drama presentado un día en el Calvario. En este momento Jesús está crucificado como un malhechor, y a cada lado tiene a 2 personas que seguramente se merecían ese lugar, pero Jesús no. Quienes deberían de estar en ese lugar, pues a lo mejor eran cada uno de nosotros, pero Él se dio por nosotros. Cada una de las 7 palabras permite visualizar y apreciar la importancia de la cruz. Un mundo en tinieblas, un cordero y una cruz es lo que se veía en aquel sacrificio. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos enseña Jesús en esta palabra? Nos enseña el perdón. El perdón. Jesús enseñándonos que debemos perdonar. Él, a pesar de lo que gritaban, lo que le injuriaban, lo que le castigaban, lo que le golpeaban, Él rogó al Padre y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento el Señor está clamando al Padre y ora por sus enemigos. Perdona a quienes lo están enjuiciando por su ignorancia, y es una muestra de amor del Señor, en lugar de una ira, porque siendo Él Dios, pudo haber pedido al Padre otra cosa. Pudo haber pedido al Padre: Señor, basta, y demuéstrales, y arroja fuego sobre ellos. Pero el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros qué debemos de aprender de esta parte? Pues el Señor nos enseña el perdón. Perdónalos. Y entonces nos enseña a perdonar. Perdonar.
A veces somos tan delicados y que no somos capaces de decir al que nos hizo un agravio, nos hizo cualquier que tenga culpa, y no podemos decir te perdono, o Señor, ayúdame a decir perdona, perdón. Entonces nos llama a eso, sepamos usar el perdón. La siguiente palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una expresión que el Señor la dice cuando el ladrón le pide al Señor, ¿verdad? Y demuestra ante el Señor arrepentimiento. Entonces el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es la salvación. Quien se arrepienta, quien demuestra ante el Señor el arrepentimiento, el Señor está presto a salvarnos. Entonces el Señor dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vio el Señor en este ladrón? Arrepentimiento. También pudo haber visto la fe. Y entonces son dos acciones que nosotros debemos de expresar: arrepentimiento y fe. Si no hay una fe, no podemos ver en el Señor arrepentimiento o conversión en el Señor. Entonces hay que tener ese arrepentimiento y tener fe en que el Salvador es el Señor Jesús. La tercera palabra, cuando el Señor está ya en la cruz, expresa: mujer, he ahí o he aquí tu hijo. Y al discípulo le dice: he ahí o he aquí tu madre. ¿Qué expresa el Señor en esta expresión, en esta palabra? Pues le está encargando al discípulo a su madre. Porque la Biblia expresa que en ese momento, dice, el discípulo se llevó a su madre con él. En uno de los pasajes de la Biblia nos dice eso. Entonces el Señor está encomendando, está encargando el cuidado de la madre al discípulo. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el Señor, Él es todopoderoso, Él es Dios, pero nosotros tenemos una tarea: es cuidar, es quedarnos a cargo de. Y entonces alguien puede decir: estoy a cargo del cuidado de, o quien está en eminencia, estoy en cuidado de quiénes. Entonces el Señor nos manda y nos deja una labor que hacer: cuidar a quién. Tu hijo cuida a tu padre y a tu madre. Otros deben de encargarse de cuidar las ovejas. Entonces el Señor nos encarga para esto. Y esto quiere decir que el Señor confiaba también en este discípulo, y el Señor nos confía a nosotros lo que nos ha encargado. Y nosotros debemos de hacer la tarea de cuidar
esa alma, en cuidar esa grey, en cuidar a los hermanos. Que el Señor nos ayude para que podamos encargarnos del cuidado que Jesús nos está dando o nos está encomendando. La siguiente palabra, esta palabra número 4, el Señor expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor se siente solo o abandonado. Posiblemente en este momento Jesús, en calidad de hombre, se siente abandonado, desesperado, porque dicen: ¿por qué me has desamparado? Entonces es una experiencia como ser humano de la soledad. Creo que fue un momento muy difícil para el Señor expresar esto al Padre, pero a la vez el Señor es un momento de expresión, de desahogo, porque igual estaba el Jesús hombre y Jesús Dios, pero era una lucha del humano con la divinidad, y había sufrimiento por naturaleza de hombre, dolor, y en ese momento soledad. La quinta palabra: tengo sed. El Señor pudo haber saciado su sed natural, física, como Dios, de cualquier forma extraordinaria y fuera sobrenatural, pero en su calidad de hombre, de humano, se limitó a sus fuerzas y pronunció: tengo sed. Pero la sed que Jesús tiene es la sed por nosotros. Él en su momento, en su ministerio, en un momento dijo: yo soy el agua de la vida. El que beba de este agua no tendrá sed jamás. Entonces, en este momento el Señor manifiesta: tengo sed. Y es la sed por darnos esa salvación, por darnos ese beneficio de la vida eterna, para que nos saciemos nosotros del agua de vida. Busquemos esa agua de vida. La palabra número 6, consumado es. El Señor, con esta expresión, está diciendo: mi obra ha terminado, mi ministerio ha terminado, consumado es. En ese momento es un tiempo de victoria, es un tiempo donde Él se da cuenta que por lo cual vino a la tierra ha terminado. Estaba sellando su obra salvadora y redentora por nosotros. Consumado es. Y la séptima palabra y última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cerrando con esto, el Señor su obra en la cruz por nosotros, para darnos vida, para darnos salvación. Y es momento en el que nosotros podemos ver hacia la cruz y decir: Señor, sálvanos,
Señor, socórrenos, porque ya Él dio su vida por nosotros. Estas son las 7 palabras que el Señor ha pronunciado, y con ellas el Señor nos demuestra que fue terminada su labor, concluida su labor. En muchos pasajes de las Escrituras, el Señor mandaba a la gente a la cual le hacía milagros, a la gente a la cual andaba detrás de Él, que no divulgaran, que no hicieran, que no... ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, podía usar cualquier momento para evitar llegar hasta este momento de la obra redentora del Señor. Y en muchas ocasiones el Señor dice, aún no ha llegado mi hora. Y era porque en ese momento Él estaba evitando que el enemigo truncara o detuviera el proceso para llegar a culminar este momento de su obra redentora, que fue terminada su labor, concluida su labor. En muchos pasajes de las Escrituras, el Señor mandaba a la gente a la cual le hacía milagros, a la gente a la cual andaba detrás de Él, que no divulgaran, que no hicieran, que no... ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, podía usar cualquier momento para evitar llegar hasta este momento de la obra redentora del Señor. Y en muchas ocasiones el Señor dice, aún no ha llegado mi hora. Y era porque en ese momento Él estaba evitando que el enemigo truncara o detuviera el proceso para llegar a culminar este momento de su obra redentora. El Señor nos ayude, bendiga su palabra y nos permita hasta el momento que Él desee, pudiéramos nosotros estar en esta tierra bajo su manto y su cobertura. Que el Señor bendiga su vida y bendiga su palabra.